Muy buenos días a todos los que están aquí y todos los que verán la prédica a través de los medios. Hoy es domingo 22 de agosto de 2021 y estamos aquí en Villa Mercedes, República Argentina. Para los que están aquí me miran diciendo, bueno, ¿por qué tantas aclaraciones? Bueno, porque he descubierto que por ahí estas prédicas se ven en otros lados, en otras latitudes. Entonces es bueno que nos ubiquemos. Estamos reuniéndonos, todavía no nos podemos reunir al 100% de la capacidad del salón, pero esperamos que pronto podamos hacerlo, ¿verdad? En esta mañana voy a hablar acerca de la iglesia perseguida. La iglesia perseguida. Me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo. ¿Qué tema? La iglesia perseguida. Voy a leer unos versículos que se encuentran en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Yo he dicho muchas veces, y lo digo para la gente que me escucha o que me va a ver después, es muy importante leer el capítulo 24 del Evangelio de Mateo en estos tiempos. Muy importante. Dice así: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Estoy leyendo el versículo 7. Y dice el 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Si ustedes observan en este pasaje, se repite con frecuencia, se repite mucho la palabra mucho, valga la redundancia. Cuando el Señor Jesús habla de mucho hay que prestar atención. Muchos, hay que prestar atención, porque eso tiene un significado importante. La iglesia perseguida. Fíjese que hay una palabra profética. El Señor Jesucristo se está refiriendo a los últimos tiempos. Y habla en el versículo 7 de principio de dolores. Mucho se ha hablado si estamos en este principio de dolores, si actualmente estamos en el principio de dolores. ¿Qué quiere decir principio de dolores? Que va a haber mucho sufrimiento, la gente va a sufrir mucho, pero es el principio solamente. Principio de dolores, pero después se habla particularmente a la iglesia, a los suyos, a sus discípulos. Entonces, dice el Señor, a ustedes los van a entregar a tribulación, los van a matar, serán aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre, y muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y después habla de los falsos profetas que se van a levantar. ¿Qué son los falsos profetas? Son gente que se levanta hablando como si fuera de parte de Dios, y engañan a muchos y van a tener gran poder de convicción, pero no vienen de parte de Dios. Por eso digo que es tan importante en estos tiempos leer este capítulo y meditarlo y orar. Este capítulo 24 del Evangelio de Mateo, del cual yo he leído unos pocos versículos. Ahora, cuando le habla a los creyentes, cuando le habla a sus discípulos, les dice, a ustedes los van a entregar a tribulación, los van a matar, serán aborrecidos por causa de mi nombre.
Esa es la característica de la persecución de la iglesia. No es que van a ser aborrecidos y van a ser perseguidos por causa de su postura política, por ejemplo, o por causa de que van a estar en cosas raras, o van a ser perseguidos porque ustedes van a entrar en cuestiones delictivas. No. Ustedes van a ser perseguidos por causa de mi nombre, por causa mía. ¿Cómo por causa tuya? Sí, claro. Por mi causa. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan acerca de esto. Dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero ¿cómo vamos a padecer persecución si queremos vivir piadosamente? Si dijera todos los que quieren vivir impíamente, todos los que quieren vivir al margen de la ley, van a recibir persecución. No, todos los que quieran vivir piadosamente, siguiendo las enseñanzas del Señor, sin afectar a nadie, sin cometer ningún delito, van a padecer persecución. El apóstol Pablo, cuando habla a los corintios, dice que por amor a Cristo yo me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Sí, yo sé que soy perseguido, pero me gozo en esas persecuciones, dice Pablo, porque son persecuciones por causa de Cristo. Extraordinario. Porque cuando soy débil, cuando estoy necesitado, entonces Dios obra poderosamente. Si el mundo os aborrece, dijo el Señor Jesucristo, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan y cuando se aparten, los insulten, los vituperen y digan toda clase de cosas malas contra ustedes por causa del Hijo del Hombre. Dichosos son ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. La persecución a los discípulos de Cristo está implícita en la vida del creyente. Respondió Jesús y les dijo, Marcos 10, de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Dios va a compensar, pero nos advierte que las persecuciones van a estar. Son parte de la vida. ¿Está bien? No, pero van a estar. Fíjense, mis estimados, que en este tiempo la Iglesia de Cristo está siendo perseguida y muy perseguida. Muy perseguida. En algunos países del mundo, ahora es noticia en todos los portales, en todos los diarios, los talibanes se han hecho cargo del gobierno, o mejor dicho, son los que mandan ahora en Afganistán. Y han hecho una cosa de la cual todo el mundo habla y otra cosa de la cual pocos hablan. Han comenzado a restringir las libertades de las mujeres, todo el mundo habla de eso. De acuerdo a la Sharia, de acuerdo a la ley islámica.
Las mujeres, bueno, un montón de cosas no pueden hacer, no pueden estudiar, en fin, una serie de cosas. Está muy mal, por supuesto, pero hay otra cosa que están haciendo, que están persiguiendo y matando a los cristianos. Su intención es exterminar a los cristianos que estén en Afganistán, que han vivido un tiempo más o menos de cierta libertad, pero ahora tienen una tremenda persecución. Ahí llegan informaciones de familias que se esconden, tienen que esconderse, en fin. Ahora, ¿qué delito cometen los cristianos? Bueno, ¿qué delito cometen las mujeres? Bueno, ¿qué son mujeres para ellos? Y no pueden tener los mismos derechos que los hombres. Eso es cultura islámica. ¿Pero qué delito cometen los cristianos? Por ejemplo, que tienen una Biblia. En árabe, no sé cuál sería el idioma afgano, tiene una Biblia. No pueden. No pueden. Que se reúnen y oran, no pueden. Que leen la palabra, no pueden. Que oran a Dios Padre, no pueden. Que le enseñan a los niños acerca de la fe en Cristo, no pueden. ¿No pueden? Que si los encuentran reunidos en una reunión cristiana, los matan. Que si llevan una cruz, nadie va a llevar una cruz, ¿viste? ¿Quién va a andar con un crucifijo? Porque estoy hablando de la religión cristiana, no estoy hablando de la iglesia bautista en Afganistán. Debe haber probablemente la religión de Cristo. Eso es persecución. Pero esa es una forma de persecución. Hay muchas más formas de persecución. Entonces yo digo que la iglesia de Cristo y particularmente la iglesia evangélica está siendo perseguida aquí en la Argentina, año 2021. Y sí, porque hay otras formas de persecución. Un grupo de guionistas, directores y actores con fuerte contenido ideológico político han elaborado una serie en Netflix que se llama El Reino. Y quiero hablar de esto para que tomemos cuenta y tomemos nota, porque esto es una forma de persecución. La serie se llama El Reino. La dirigen Marcelo Piñeiro y Claudia Piñeiro. El principal actor es Diego Peretti. Y trabajan también actores y actrices muy conocidos como Mercedes Borán, Chino Darín, Nancy Duplá y otros más. Con fuerte sesgo ideológico político y una fortísima crítica a los evangélicos. En esta serie de Netflix, Diego Peretti interpreta a un pastor evangélico que quiere que se mete en la política y qué sé yo, pero en definitiva es un hombre, el personaje, es un hombre que no tiene ningún escrúpulo, no tiene ningún valor, que, en fin, de lo peor, digamos, que pueda haber. Entonces se expone eso. Algunos evangélicos la van a ver, yo ni pienso verla, cada cual haga lo que quiera, pero lo que quiero decir es lo siguiente, que la persecución a la iglesia de Cristo, y en particular aquí a los evangélicos, comienza a manifestarse claramente por crítica, por discriminación, por toda una serie de cosas, porque alguna funcionaria importante del gobierno ha dicho que es un problema ver cómo están creciendo los evangélicos en América Latina y se meten en política. Claro, ¿cómo no vamos a meter en política a los evangélicos? Los evangélicos tenemos que estar metidos en nuestras iglesias, orando, cantando esas cosas que hacemos, agitando el... ¿Cómo no vamos a meter en política? La política es para otros.
¿Para quiénes? Por supuesto que hay muchos evangélicos que se están metiendo en política. El punto fundamental de la cosa es el siguiente. El Señor Jesucristo habla acerca de las persecuciones, aquí en el capítulo 24 de Mateo. Después dice que muchos creyentes van a tropezar. ¿Cómo que van a tropezar? Sí, se van a tropezar, se van a caer de la fe, van a meterse en cosas que no sirven, en cosas que nos convienen. Eso significa la palabra tropezar. Cuando vos venís caminando bien, haciendo equilibrio con las dos piernas que tenemos, pero tropezás y te caes. Muchos tropezarán. ¿Qué quiere decir tropezarán? Muchos van a caer de la fe. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Es decir, va a haber disidencia, va a haber enfrentamiento entre los propios seguidores de Cristo. Y otra cosa que dice es que la fe se va a enfriar por causa de la maldad. Por causa de cuando se multiplica la maldad, hay muchos. Cuando hablamos de la maldad, quiero decir que en el concepto hebreo no existe la maldad como una especie de concepto en el criterio, en el pensamiento hebreo, sino que existe el malo, existen personas malas. El Señor Jesucristo dice, por causa de esta gente mala, la fe de muchos se va a debilitar. Cuidado con la maldad, cuidado con las personas malas. Pastor, no. ¿Saben qué? Hay muchos creyentes que parece que se niegan a reconocer que hay personas que son malas. ¿Quién nos queremos hacer más buenos que Dios? ¿Queremos hacernos más buenos que Dios? Uno de los evangelios modernos, yo hablé de esto, de los neoevangelios, de la cual habla el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, un evangelio diferente, es precisamente el evangelio de decir, bueno, nosotros vamos a ser más buenos que Dios. Eso significa que borramos lo que es la justicia de Dios. Y nos quedamos solamente con la misericordia. Eso es una trampa satánica. No tiene sentido la misericordia de Dios si no fuera por la justicia de Dios. Aquí hay una cuestión teológica fundamental. Ahora dice el Señor en el versículo 13, el que persevere hasta el final, ese será salvo. El que persevere hasta el final. ¿Qué final, Señor? Bueno, puede ser hasta el final de la propia vida. ¿Qué quiere decir perseverar? Perseverar implica dos cuestiones fundamentales. Una de ellas significa firmeza y consistencia, firmeza. Y lo otro que está implícito en la palabra perseverar es constancia. Por eso dice el que persevere hasta el fin. Es decir, hay que pasar tiempo en este asunto estando firme. Y tiempo y cuánto, no lo sé, pero desde ya te aviso que hay que pasar tiempo en este asunto y estar firme. No es que, bueno, un tiempito y después ya me cansé, ya me decaí, ya qué sé yo, ya me harté, ya no quiero saber más nada, hasta luego. No, dice el que persevere hasta el fin. La palabra perseverar tiene que ver en este contexto con la congruencia, aunque no aparece la palabra congruencia aquí. ¿Qué significa? Significa que las ideas y las acciones tienen una coherencia, no hay contradicción.
Hay una coherencia, no hay contradicción. Para perseverar en la fe, no tiene que haber contradicciones, tiene que haber coherencia. No puedo decir creo por un lado y hacer otra cosa diferente. Y lo voy a poner en un contexto que si me están viendo en, no sé, en algún lado, en Perú o en Indochina, no tendrá sentido para ustedes, pero tiene sentido para los argentinos. Hace unos años atrás, creo que fue en el 2018, tuvimos un acto, los evangélicos de Argentina, tremendo en el Obelisco. De acá fuimos 90, de acá de esta congregación, a Buenos Aires. Un acto masivo. Algunos dicen que había 500.000, otros dicen que había 1 millón de evangélicos y algunos otros, pero muchísima gente. A manifestarnos en contra del aborto, porque los evangélicos creemos en el respeto a la vida desde la concepción. Esa manifestación, esa concentración fue extraordinaria. Enorme cantidad de gente. Para retirarnos, que nosotros teníamos que retirarnos, por ejemplo, para tomar de nuevo el micro que nos traía de vuelta, era un problema atravesar esa inmensa cantidad de gente. Tiempo después se trata la ley del aborto y es rechazada. Pasa el tiempo y vienen las elecciones y descubrimos que muchos de los evangélicos que se manifestaron en contra del aborto votaron a políticos que claramente expresaban que estaban de acuerdo con el aborto. ¿Me entienden? Entonces, el que persevere hasta el fin significa el que se mantiene firme, pero que se mantiene también en una coherencia. En la Biblia no va a aparecer la palabra coherencia, no la busquen, pero el concepto de la coherencia, es decir, de no tener contradicciones en lo que uno piensa o contradicciones entre lo que uno piensa y lo que hace, ese concepto es muy fuerte en la Biblia. Está implícito en muchas enseñanzas. Una de ellas dice, no se puede servir a 2 señores. No se puede servir a 2 señores. El Señor Jesucristo dice, el que conmigo no junta, desparrama. No se puede ser neutral en cuanto a Cristo. El que conmigo no junta, desparrama. Está muy, muy fuerte el concepto de la coherencia en la Biblia, la coherencia en la fe. En medio de un sistema que comienza cada vez más a perseguir a la Iglesia de Cristo de muchas maneras, porque la persecución ideológica es una persecución contra la Iglesia de Cristo. No te cortan la cabeza, digamos, no te mandan al cadalso, pero pervierten la mente de los jóvenes y de los niños, con ideas y con conceptos que son contrarios a la fe de Cristo. Nos estamos por acercar a las elecciones y vivimos en un sistema en que nosotros elegimos a las autoridades. Las elegimos con coherencia, no estoy hablando ni de un partido ni de otro partido político, ni estoy defendiendo a este político en desmedro de este otro, no. Lo que estoy queriendo decir es, si los creyentes tenemos coherencia entre lo que decimos o entre lo que profesamos, entre lo que cantamos y entre lo que hacemos en todo orden de la vida. He tenido algún entredicho, digamos, con algunos
líderes evangélicos, por causa de esta coherencia o por causa de esta incoherencia, la iglesia perseguida a través de los siglos y ahora se mantiene firme y unida a Cristo, pero cuando se mantiene firme en toda su convicción y en toda su fe, y esa convicción y esa fe se manifiesta en todos los órdenes de la vida. En el orden privado, en el orden familiar, en el orden congregacional, en el orden social, en el orden político. Porque quieren, algún pastor, a mí no me interesa la política. No importa, tenés obligación de votar. Te interese o no te interese, la ley argentina te obliga a votar. No importa si te interesa o no te interesa la política. El punto es, ¿qué es lo que va a prevalecer? ¿Va a prevalecer la afiliación o la simpatía política o va a prevalecer la fe en Cristo? Por eso dice el Señor, el que persevere hasta el fin, porque es tremendo cuando el Señor Jesucristo plantea en los últimos tiempos las discordancias y las disidencias entre los propios discípulos de Cristo. Y eso dice va a producir decaimiento y unos a otros dice se entregarán. Ya no es la persecución que viene de afuera, sino la que está dentro. Léanlo, por favor. Ustedes me están mirando por ahí como si dijeran, ¿qué estás inventando? Lean el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. No lo estoy inventando. Por eso digo, el capítulo 24 de Mateo es un capítulo para leer, pensar, meditar, orar y pedirle a Dios que revele. Señor, por ejemplo, yo me planteo, ¿tengo que votar por alguien o no? Puedo votar como sea, en blanco, puedo votar, pero supóngase que yo tengo que votar por esta, y yo le preguntaría, ¿votas a favor del aborto o estás en contra? Porque para un cristiano eso es más relevante que la política económica. No es que no sea importante la política, por supuesto que lo es. Pero eso es más relevante, más trascendente que la política económica. O yo puedo preguntarle a ese candidato, escúchame, ¿vos estás de acuerdo con la patria potestad, que sí que los padres son los que tienen más derechos sobre los hijos? ¿O vos pensás que el Estado tiene que tener más derechos sobre los hijos que los padres? ¿Sabés? Contestame esta pregunta. Nadie le plantea a los políticos estas cosas. Y si ese político o política del partido que sea me dice a mí, no, yo pienso que no puede estar la educación de los chicos, por ejemplo, en manos de los padres. El Estado es el que tiene que tomar cartas en el asunto. Yo no te voto, querido, no te voy a votar. Esa experiencia ya sucedió. Además está en contra de la revelación bíblica. Entonces esa perseverancia, eso de perseverar en la fe significa poner los principios de la fe por encima de las tendencias y de las ideologías y de los partidismos y de lo que sea. Porque la iglesia de Cristo está siendo perseguida y va a ser más perseguida, y aquí está siendo perseguida, denostada, en fin, toda una serie de cosas que están pasando. Hay que percibirlo, hay que verlo a eso, hay que recibirlo. A algunos les cuesta. Pero esta no es una cuestión de partidismos. Es una cuestión de coherencia con la fe o coherencia
en la fe. El que persevere hasta el fin será salvo. Y dice una cosa más extraordinaria, el Señor Jesucristo, después que dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Dice, y este evangelio, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Te digo una cosa, el evangelio, la palabra, la prédica está llegando a algunos lugares ahora que antes nunca había llegado. ¿Por qué? Por causa precisamente de esto que está pasando ahora aquí. Que esto después va a quedar en YouTube, todos esos medios tecnológicos que el diablo sabe usar tan bien, pero que los hijos de Dios tenemos que usarlos. Y este evangelio está llegando, esta palabra, o tantos, a todo el mundo. Sí, Señor, porque está la palabra profética de Cristo. Entonces viene el fin. Qué interesante, esto es para otra prédica, el fin. ¿Cómo termina esta historia? La única forma que va a terminar bien es cuando el Señor Jesucristo vuelva e instaure totalmente su reino. Entre tanto, los evangélicos somos los encargados de sostener, de sustentar y de vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Este fue tema de mi prédica del domingo pasado, cuando el Señor Jesucristo le enseña en el Padre Nuestro, venga tu reino y tu voluntad sea hecha aquí en la tierra, como es hecha en el cielo. No minimicemos esto y no naturalicemos el hecho de que se le da la espalda a Dios, porque nosotros mismos vamos a ser entonces cómplices de la situación. ¿A quién le gustaría ser cómplice del enemigo? No, a mí no. ¿Eh? ¿A quién le gustaría ser colaborador de Satanás? No, pastor. Bueno, hay que perseverar en la fe. Ahora fíjense una cosa interesante, y cuando termino. Así que somos perseguidos. Pero vos sabés, pastor, que yo en realidad a mí nadie me persigue. Ajá. Fíjate vos qué interesante. Así que a vos nadie te persigue. No, yo vivo bien, yo vivo tranquilo. Te quiero decir lo siguiente porque también es revelación. Si vos vivís tranquilo y no sufrís ninguna cuestión, es porque no estás viviendo el Evangelio de Cristo. Estás viviendo una cosa media ahí, media acomodadita. ¿Se va a vivir el Evangelio de Cristo? Te digo, por un lado, por otro, te viene lo que la Biblia llama persecución. Los perseguirán a ustedes. Y dice el apóstol una cosa extraordinaria. Yo me gozo, así que me persiguen a mí. Me gozo en esa persecución. Extraordinario, ¿no? La vida del Evangelio. Hay mucho de esto, queridos. Tenemos que evitar que el mundo nos contamine, que las ideologías nos contaminen. Porque las ideologías contaminantes son como esa cosa que vos no te das cuenta y cuando quisiste ver ya la tenés en la cabeza y decís, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y no sucede solamente con los niños en las escuelas. De esto he hablado. Sucede con los medios en la sociedad. Contaminantes. Contaminantes. Y la contaminación es una forma sutil de persecución. Por eso dice el Señor, ¿quiénes serán salvos? No es salvo el que combatió y luchó por un tiempo y después dijo, bueno, no es salvo el que perseveró hasta el fin.
El que persevera hasta el fin. El que persevera hasta el fin, el que es coherente y que es consecuente con el Evangelio de Jesucristo. Hay un fenómeno notable que se está dando también ahora, en que mucha gente dice, ¿a dónde iremos? Estoy con este problema, estoy con esta situación, estoy con todo esto, ¿viste? Que estamos viviendo mundialmente y en la Argentina y aquí en esta ciudad. ¿Y qué hago? ¿A dónde voy? ¿A qué me aferro? Y viene la gracia de Cristo. Que cuando todo se mueve, ¿viste? Como en una especie de temblor o terremoto de sismo continuo, y no sabes cómo afianzarte, cómo afirmarte, la palabra dice que Cristo es la roca firme. Y mucha gente está buscando la roca firme y Cristo lo recibe. El que viene, Cristo lo recibe y lo recibe. Porque esa es la voluntad de Dios, dice. Que todos se salven, dice la palabra. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Los saludo y me despido en la bendición del Señor. Hasta la próxima.